Buenas amigos, buenas. Bueno, nos queremos presentar. Somos Maru, Sergio y junto a nuestras dos mascotas, Rocky y Drago, estamos viajando desde el 2019 en nuestra camioneta Traffic del año 87 que la camperizamos nosotros mismos. Sí, y bueno, abrimos esta nueva sección. Este es nuestro primer episodio de podcast donde te vamos a contar el inicio de esta aventura. Pero antes lo voy a poner un poco en contexto. Nosotros habíamos iniciado a escribir un libro. Esto fue por allá en el 2021, si no me equivoco, 2021, 2022, por ahí. Sí. Y lamentablemente sufrimos un robo en nuestra camioneta y nos robaron la computadora. No teníamos no lo habíamos guardado, no lo habíamos asegurado, no estaba en ningún otro lado que no sea en el archivo de la computadora. Entonces lo dejamos de lado. Pero se nos ocurrió la idea de que si queremos contar nuestra historia desde el comienzo, ¿por qué no contarla así, en un podcast, para que ustedes la puedan conocer? Bueno, ahora sí, iniciamos. Todo esto me acuerdo, yo haciendo un poco de memoria, que la idea de viajar más allá de unas vacaciones o más allá de un fin de semana surgió en el año 2017 para nosotros. Pero no fue idea mía. Esto es algo que se le ocurrió al señor aquí presente. ¿Te acordás? Sí, yo tuve la magnífica idea de hacer un viaje con Maru. La verdad que queríamos conocer lugares de Argentina que no por un tema de trabajo, por tiempo o por lo que fuera no podíamos conocerlos. Y queríamos organizar un viaje como unas vacaciones sería. Y aprovechar que nos teníamos los dos 30 días de vacaciones. Claro, no, pero ahí está, no eran vacaciones normales, era porque yo ya no iba a tener trabajo en ese momento, entonces habíamos coordinado de que todo pase cuando vos iniciabas tus vacaciones. ¿Te acordás que yo estaba con contrato eventual y podía dejar el trabajo? Ahora voy. Y dijimos que que yo lo iba a dejar antes de que vos inicies tus vacaciones y así poder hacerlo 30 días. Y claro. Eso nunca habíamos hecho un viaje tan largo. No tan largo, no. Por ahí sí, 15 días, pero no tan largo. Así que nada, teníamos nuestro otro vehículo y queríamos hacer ese viaje con una casilla, ¿no? Queríamos conseguir una casilla para hacer ese viaje. Por eso era todo nuevo. Todo, sí. Jamás tuvimos una casilla, o sea, nosotros viajábamos con la carpa. Entonces ya era toda una aventura, estábamos mirando precios de... Nosotros le decíamos el huevito, esa casilla chiquita. Esa chiquita que nada, tenía que salir afuera para cocinar, y solamente la usás para dormir. Claro, y estábamos soñando con eso. Me acuerdo que empezábamos a ver fotos de casillas y bueno, nada, estábamos en plan de eso. Hasta el gancho hasta la camioneta teníamos para... Exacto. Es más, me acuerdo que yo le había puesto un portaequipaje. Sí. Como para hacer ese viaje y poder llevar todo lo que necesitábamos, ¿no? Para el viaje. Tengan presente que nosotros no teníamos experiencia y nada, yo empecé más que nada a ver videos. Hay un video, me acuerdo que lo nuestro era que queríamos hacer Ushuaia a La Quiaca. Uh-huh. ¿Y vos viste el video de los chicos de una Ford? Sí, me acuerdo. Eran 3 chicos, si no me equivoco eran hermanos o primos. Cuestión es que eran 3 y van a hacer el trayecto de Ushuaia a La Quiaca en una F100 modelo 70, si no me equivoco. Y nada, me enganché con ese video porque era más o menos lo que nosotros teníamos planeado, ¿no? Hacer un viaje más, ¿cómo decirlo? No tan turístico. Un viaje que teníamos, obviamente, llevar unos ahorros, de hacer más aventureros, ¿no? De ir a esos lugares, esos rincones del país donde no va nadie, de explorar, de experimentar eso, ¿no? De pasar la noche en un lugar de frente a un lago, cocinar en una nafe. Queríamos experimentar eso, ¿no? La aventura del camping, ¿viste? Como dicen muchos. Nosotros en ese momento le decíamos, no conocíamos nada del mundo de los viajeros. No sabíamos que había una cultura de van life. Nosotros en ese momento decíamos, queremos vivir queremos hacer 30 días de camping. Sí. Y me acuerdo que una de las cosas más tentadoras, o sea, yo enseguida dije que sí. A mí ese viaje, yo dije de Ushuaia a La Quiaca me encanta.
Íbamos a bajar de Buenos Aires, todo por la costa, y de Ushuaia hacia La Quiaca íbamos a ir todo por la Ruta 40. Exacto. Una de las cosas que más me tentó a mí fue que Sergio comenzó no solamente a ver cosas de casilla y demás, sino que Sergio empezó a escribir los lugares que íbamos a ir a visitar. ¿Te acordás? Hiciste una lista. Encima era una lista desde Buenos Aires a Tierra del Fuego por la Ruta 3, marcó lugares. Y después marcó de Ushuaia a La Quiaca, marcó un montón de lugares. No sé si más de 100 lugares marcaste. Mucho. Yo lo que iba haciendo un viaje virtual. Sí. En esos tiempos libres que tenía en el trabajo, me ponía frente a la computadora, ponía el mapa y empezaba a hacer un viaje virtual, ¿no? Y ver esos lugares tan lindos, tan mágicos que esconde el país de la Argentina, por ejemplo, y nada, que llama mucho la atención y lo iba marcando. Y en cada pueblo que pasábamos, cada playa que tiene la Ruta 3, lo iba marcando, porque nada, no nos queríamos perder de nada. Queríamos aprovechar esos 30 días al máximo, pero hacer más un viaje sería, como que le decimos, el viaje... Austero. Sí. Más así, o sea, económico. Exacto. Sí, que nosotros decíamos, vamos a gastarlo, nuestro mayor gasto tiene que ser el combustible, nos habíamos puesto de meta. Y es más, en ese momento, en el momento que inició el proyecto Ushuaia a La Quiaca, estaba solamente Rocky con nosotros. Teníamos un solo perro. Ah, me acuerdo. Sí. Y después se incluyó Drago. Esa es otra historia, si quieren le contamos la historia de cómo tuvimos a nuestros perros en otro podcast. Cómo ensamblamos nuestra familia, se podría decir. Pero bueno, el sueño ese a mí me encantó. Yo empecé a ver todos los lugares que Sergio me proponía visitar y yo dije de una... Me encanta, vamos a hacerlo. En parte yo siempre fui de cocinar. O sea, nunca me molestó a mí hacer esas cosas, entonces gastábamos poco. Siempre que nos íbamos de vacaciones gastábamos poco, porque yo cocinaba siempre. A vos te gusta mucho prender fueguito, entonces era como que siempre le buscábamos la vuelta. O sea, tengamos o no tengamos la plata, siempre fue nuestro estilo. Exacto. Hacerlo así. Sí. Y nunca nos llamó la atención un hotel, por ejemplo. Siempre o camping o algún lugar agreste y nada, eso es lo que buscábamos nosotros. Siempre buscábamos. Es más, al comienzo del viaje, obviamente, antes de este viaje, no buscábamos otro lugar que no sea camping. No nos animábamos a ir a lugares tan agrestes. Nosotros íbamos a camping siempre. Y la pasábamos espectacular. Excepto si agarramos un fin de semana o por ahí nos íbamos un domingo, como para despejar un poco. Nos íbamos en el medio de la ruta, encontrábamos un espacio con árboles y nos quedábamos a pasar el día ahí. No, pero dormíamos dentro de la camioneta. También. Que no se hacía cama, o sea, dormíamos sentados. Exacto. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, si yo viajo en un auto, hoy me animo a armar la carpa en cualquier lado, porque ya tenemos experiencia. Sí, pero en ese momento no. Con otra mentalidad hoy en día. Sí. Y bueno, como yo quería resaltar lo del video de estos 3 muchachos, porque fue gracias a ese video que vos, ¿qué pasó? YouTube, ¿qué te hace? Te empieza a recomendar. Exacto. Y llegaste a videos de viajeros que hacían un viaje... más largos. Que no conocíamos. Exacto, no conocíamos. Y nada, primero me llegó el viaje de un muchacho que iba en moto, que también hacía la 40 en moto, y después era otro proyecto, que eran otros viajeros, y así iba viendo otros viajeros y como que se iba expandiendo, ¿no? Esta idea de viajar. Y ahora, ¿cómo es que llegó eso a nosotros? Ahora yo les voy a explicar un poco el contexto. Yo estaba estudiando. Estaba haciendo mi carrera en Magisterio en Educación Primaria. Entonces, en los momentos que yo estaba en la casa estudiando, es donde Sergio aprovechaba y miraba esos videos en la habitación, digamos, se podría decir. Yo estaba siempre en el comedor. Exacto. Y yo no miraba esos videos de los viajeros. Entonces, yo menos conocía el mundo ese de los viajeros, por así decirlo. Y en un momento Sergio me ayudó a preparar un parcial que teníamos, que yo estaba preparando una clase de ciencias sociales, no me olvido más. En ese trabajo de ciencias sociales estábamos hablando del planeta, del planeta Tierra, y por alguna razón era un dato que no tenía tanta importancia dentro de esa materia, pero había un dato que decía que hablaba del diámetro de la Tierra. Me acuerdo que tenía
No me voy a acordar ahora exactamente cuántos kilómetros son, pero me acuerdo que en ese momento yo le dije a Sergio, él me ayudó en realidad a preparar la clase, yo le estaba dictando la clase, y Sergio me dice, el diámetro de la Tierra es algo que a él le quedó en la cabeza. ¿Por qué te quedó ese dato del diámetro de la Tierra? Porque en un año le hicimos el doble, ¿no? No tanto, o sea, nosotros en un año le hicimos, ¿cuánto le hicimos en un año a la camioneta? 60.000 kilómetros. Claro, y el diámetro de la Tierra eran 44.000, si no me equivoco, era un poco Sí, menos de sí, un poco 60.000. menos de 60.000. Entonces él me dice, ¿vos te diste cuenta que con la Surán ya hubiésemos hecho el Sí, diámetro de la sí, Tierra? exacto. Y nada, y como que me quedó eso, ¿no? Esa idea. Y viendo los videos de los viajeros, ¿no? De esta vida. Nada, porque siempre yo me ponía a ver el video como nada, saliendo un poco de la realidad, de la rutina. Y después terminaba de ver esos videos y volver a la rutina. Entonces yo en un momento dije, me puse a pensar en lo que hicimos en un año de kilómetros con el vehículo que teníamos. Y decía, ¿y por qué no hacer realidad, no eso? O sea, como que pasaste de ser espectador a querer ser protagonista. Exacto. Quería experimentar eso, quería vivirlo. Y yo se agarré y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo realidad? ¿Por qué no en vez de tomarme unos minutos o unas horas para salir de esa rutina? ¿Por qué no salir de esa rutina para vivir esto, que es lo que yo más quiero? ¿Entendés? Y fue surgiendo así, y claro, empecé a investigar y descubriste Descubriste sí, en tu mundo, en igual mi mundo, se entiende. exacto, porque no, O sea, recuerden, esto estamos hablando de nosotros, personas que no teníamos idea de que todo exacto. esto existía. Entonces Sí. yo creo que está bien usado. El Ujú. decir, yo descubrí en mi mundo, Ujú. descubriste una maravilla. Sí, descubrí que se podía llegar hasta la última parte del continente, que es Alaska, lo más extremo, o sea, de decir de una punta a la otra. Descubrí que hay una ruta, hay una carretera que es muy conocida, que es la Panamericana, y justo nace en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, donde nosotros estábamos viviendo. Y como que también eso me atrapó mucho, y claro, empecé a investigar, empecé a ver la ruta esa, y también fue surgiendo como que sin querer me fui metiendo más en lo que es el viaje, ¿no? Porque buscando algo que yo más quería, y nada, surgió así, y yo le dije una vuelta, yo estaba en el trabajo, y me llegó un llamado de Maru, y fue un momento que nada, estábamos en un año medio complicado, Sí. los dos. Ahí ya habíamos adoptado a Drago. Sí, ya estábamos Lo habíamos adoptados. adoptado y estábamos, o sea, en lo personal, por así decirlo, en nuestra familia, nuestro núcleo chiquitito que formamos nosotros 4, estábamos espectacular. Ujú. Pero estábamos pasando un año muy difícil. La economía de Argentina, recuerdo que nos cacheteó de una forma que no nos esperábamos. Todos nuestros planes estaban cayendo a pedazos. Teníamos muchos proyectos, pasamos por varias etapas Sí. de proyecto para crear, y nada, se iban cayendo, se iban derrumbando, y era algo que no sabíamos qué hacer. Estábamos como muy estresados, estábamos como perdidos, porque como más allá que estábamos los 4 unidos siempre, necesitábamos como, no sé, a ser felices. Sí, porque como digo yo, o sea, nuestro núcleo chiquito estaba bien, pero todo lo que estaba alrededor estaba haciéndonos mal. Nos estaba haciendo muy mal. Nosotros pasamos un momento, llegamos a un momento en el que nos extrañábamos, pero de verdad. Yo miraba en mi trabajo o en el colectivo, miraba fotos de nosotros, fotos de los perros, y los extrañaba todo el tiempo, porque no estábamos juntos nunca. No, yo me iba muy tempranito a trabajar. Temprano les hablo en Argentina, me iba a eso, o sea, me levantaba a las 6:30. Y ya a las 7:30 me iba de mi casa. Y lamentablemente volvía a las 11:30 de la noche, 11 con toda la suerte. Sergio se iba al mediodía y volvía a las 10 de la noche. O sea, estábamos en la misma. Sí. Y lo peor de todo era que yo estaba de lunes a sábado
él de lunes a viernes y podía convivir con los perros un día más que yo, pero no, era el domingo. Bueno, entonces yo estaba trabajando, ahí es donde vamos a llegar al llamado que dice Sergio. En mi trabajo las cosas estaban muy mal, yo ya sabía que me iba a quedar sin trabajo porque la empresa estaba a punto de quebrar y justamente se les había caído el sistema, no podíamos seguir trabajando y yo me puse a mirar Google, Google Earth, ¿vieron? O el GPS abrí y después el Google Earth para fijarme de la carretera que Sergio me había dicho. Entonces lo llamo, no te llamé yo te mandé un mensaje. Te dije, mira Sergio, mira gordito, sí es verdad, hay una carretera que te lleva hasta Alaska. Y Sergio me dice, ¿para qué te llamo? Nunca me voy a olvidar de eso. Sergio me llama y me dice, ¿viste gorda que sí hay una carretera que nos puede llevar hasta Alaska? ¿Y si nos vamos hasta Alaska? Porque me acuerdo que lo tuyo fue, ¿y si nos vamos hasta Alaska? Sí, fue espontánea, sí, de la nada, sin pensarlo, porque yo ese día me acuerdo que me puse a pensar, yo ya venía, ¿no?, pensando en un futuro, y claro, iba pasando el tiempo, uno va pasando la vida, y tampoco quería seguir, ¿no?, cumpliendo, como que se dice, una rutina y esperar a poder salir, a poder conocer esos lugares, a poder conocer nuestro país por 15 días o por menos. Y era una cosa de que, para ser sincero, nosotros teníamos que sacar un préstamo prácticamente, porque para hacer esos viajes, y lo veíamos tan lejos, y como que no, yo en lo personal me sentía muy mal, porque no podía creer que estemos los dos trabajando todo el tiempo y no nos podamos ni siquiera hacer un viajecito de eso para conocer un poco la montaña, el otro extremo de nuestro país. Y me ponía muy mal, y fue ahí cuando empecé a buscar esa ruta también y dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no? En mi cabeza me dijo, ¿por qué no hacer esto? Si es lo que verdaderamente quiero. ¿Por qué estoy acá en este lugar si no lo quiero? Lo estoy pasando mal. Entonces fue cuando la llamé a Maru, después de ese mensaje, y fue así de la nada. Fue como la llamé, yo en mi cabeza me hice una pregunta y dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no ir a Alaska? Porque nosotros siempre estamos unidos y nos adaptamos a cualquier ritmo de vida. Sí. Porque es así. Nosotros siempre trabajamos más prácticamente desde que éramos chicos y sabemos lo que es pelearla. Y ¿cómo es? Y bueno, yo me acuerdo cuando vos me dijiste a mí, Sí. Mi primer instinto, justamente por eso que acaba de decir Sergio, mi primer instinto fue decirle, vos estás loco. Vos estás loco porque, imagínense, es como dice él de chiquito se iba a vender a una feria, yo me iba a la calle a vender con mi papá casa por casa y fui, de mi familia era como que yo logré tener mi casa, logré tener mi auto, me acuerdo que mi papá me decía que estaba muy orgulloso de mí y yo tenía mis cosas dentro de la casa y yo le digo, pero ¿cómo vamos a hacer algo así? Y ¿qué hacemos con todo lo que logramos? Claro. Y ahí Sergio me hace entender, ¿pero qué logramos? Tener una tele, tener una Play, tener un lavarropas, tener un equipo de música. ¿Para qué? ¿Cuándo lo usamos? Es verdad, porque trabajamos todo el tiempo y uno dice, bueno, me mato trabajando para poder tener una tele, para poder tener un equipo de música, para poder tener, no sé, un mueble en la casa. Pero ¿en qué momento lo vas a disfrutar? ¿Por qué estás pagando por algo que te pones a pensar que esa tele, que tanto sacrificio te costó conseguirla o comprarla, no la podés disfrutar porque estás todo el tiempo trabajando para poder terminar de pagarla? Y te das cuenta de eso, te das cuenta que lo material como que llega un momento que no se disfruta y la vida pasa. Y bueno, y recuerdo que él me decía todo eso que les está diciendo a ustedes ahora, me lo decía a mí.
Yo lo entendía a él, pero realmente tenía mucho miedo. No sé a qué, pero tenía miedo. Y hoy en día me doy cuenta de que si hubiésemos cambiado nuestra forma de ver las cosas, yo creo que sí teníamos el dinero para conocer esos lugares. Sí. Lo que pasa es que estábamos en tener cosas, en tener comprábamos comida hecha, no siempre. Pero yo hoy me pongo a pensar, todos esos, teníamos abono del celular, teníamos Wi-Fi, teníamos DirecTV, pagábamos Netflix, pagábamos... Entonces, todas esas cosas yo creo que si hoy tuviésemos esos ingresos, quiero decir, ¿no? De nuestros trabajos, hoy con nuestro estilo de vida, conoceríamos todos esos lugares con los que aún estamos soñando. Exacto. Estoy segurísima. Y bueno, yo tenía muchísimo miedo. Yo tenía miedo cuando él me dijo eso. Y lo que hago yo, o lo que hice en ese momento fue... No le dije que no. O sea, yo le dije, no, vos estás loco. Pero él me seguía insistiendo. Entonces yo lo que hice fue decirle, bueno, vemos. Digo, de acá en un futuro, cuando tengamos todo listo, lo hacemos. ¿Para qué le dije eso? Sergio empezó a hacer listas de todo lo que tenemos que hacer para salir de viaje. Y la verdad que me terminó convenciendo. Y yo dije, de una. Cuando yo le dije, lo hacemos, me acuerdo que nos pusimos, ya estamos hablando año 2018. Ya habíamos transitado todo un año. En el 2018 ya comenzamos en un cuaderno a escribir todo lo que teníamos que hacer para salir de viaje hasta Alaska. Exacto. Y me acuerdo que lo primero que hicimos fue cambiar el vehículo, era la principal cosa. Después camperizarlo. Después, antes de camperizarlo era vender todas las cosas de la casa. Después camperizarlo. Y después salir. Claro. Y así es como iniciamos. Sí. Y bueno, ahí comenzó los preparativos de este proyecto, de este viaje. Y bueno, lo primero que teníamos que hacer, agarrar un cuaderno y anotar todo. Todavía lo tenemos a ese cuaderno. Lo tenemos guardado por acá en algún lado de la camioneta. En algún momento lo vamos a subastar. Y nada, hacer listados, lo que necesitábamos para camperizar la camioneta. Organizar ya todo para que cuando nos vayamos no tendremos que volver, ¿no? Por el tema de la casa más que nada. Y después lo más importante, cómo íbamos a solventar ese viaje, ya que ninguno de los dos estaba trabajando, ninguno de los dos teníamos... ¿Cómo que no? Los dos estábamos trabajando. Pero después del viaje ya no íbamos a trabajar. Ah, claro, o sea, nosotros no teníamos una profesión que se pudiera hacer online. Exacto, no íbamos a generar ingresos fijos. Claro, no íbamos a tener forma de tener un ingreso fijo. Entonces, nada, queríamos hacer algo por nuestras manos y poder solventar el viaje así, vendiendo los dos juntos, estando, ¿no?, los cuatro juntos y trabajando. Y nada, empezamos a ver qué podíamos hacer en viaje y se nos ocurrió un montón de cosas. También mirando videos, ¿no? Y bueno, y ahí fue cuando decidimos hacer cuadros con frases motivadoras y con dibujos llamativos. Y pulseras. Pulseras también. Me acuerdo que lo primero que compramos fue un hilo violeta de macramé y un hilo verde turquesa, o sea, verde agua, tipo turquesa. Y arrancamos a practicar. Para nosotros era, ¡uy, qué linda pulsera, qué linda nos salió! Empezamos con el nudo el más básico de todo. Que se dice el nudo plano. Ajá. El nudo plano. Y eran horribles. Hoy las veo y eran horribles. Sí. Pero bueno, así arrancamos. ¿Qué se le va a hacer? Sí. Y además de ver cómo íbamos a solventar, era el empezar a accionar. Porque más allá de que lo habíamos escrito, igualmente fue muy importante para nosotros escribirlo. Porque yo siento que en el momento que lo plasmamos en un papel, empezamos a hacerle caso a lo que escribimos. No es que dijimos, no, sí, vamos a empezar y nunca lo hicimos. Y nosotros, por ejemplo, hacemos al contrario de lo que hacen ahora los futuros viajeros. Que yo creo que tendríamos que haberlo hecho así. Porque nosotros nos habíamos ocupado de todas esas cosas y no nos ocupábamos de nuestra casa. ¿En qué vamos a viajar? En cambio ahora yo veo los futuros viajeros que están años camperizando, 1 o 2 años camperizando su vehículo y cuando salen lo tienen inmaculado. Exacto. Está buenísimo hacerlo así. Nosotros hicimos todo al revés. Imagínense, 2 años antes estábamos haciendo pulsera,
al pedo porque estaban horribles. Sí. Horribles. Cuadritos, queríamos hacer una gran cantidad de stock para arrancar, ¿no? Y creo que salimos con 30 cuadritos, que no estaban tan feos. Eso No, sí, estaban re lindos, los estaban cuadritos lindos. estaban lindos. Estaba muy lindo. Y bueno, entonces teníamos que empezar a respetar lo que decía la lista. Y me acuerdo que lo primero que hicimos fue vender los artefactos que teníamos dentro del hogar que no usábamos todos los días. Y yo acá recalco que es muy importante eso porque nos hizo dar cuenta de un montón de cosas. Entonces yo empezamos a vender la procesadora, la licuadora, teníamos algo ya eléctrica, todas esas cosas las empezamos a vender. Y nuestra vida seguía igual. Y ahí nos dimos cuenta para qué teníamos eso. Claro. La procesadora la vendí nueva. No la habré cambió usado nada 2 en nuestra veces. vida. No cambió nada. Seguíamos teniendo las mismas comodidades de siempre. Dimos de baja el plan del celular. No nos modificaban nada, cargábamos como para tener WhatsApp gratis, que era para comunicarnos nosotros, porque vieron inseguridad, alias tengo que comentar, llegué, no llegué. Esa es otra cosa que también nos pusimos a pensar, que era como, porque teníamos los 2 celulares y aparte teníamos internet en la casa. Entonces cuando los 2 estábamos trabajando fuera de la casa, nos podíamos comunicar ya sacando el abono, ¿no? Porque teníamos la misma compañía y se podía mandar WhatsApp gratis. O sea, lo único que hacíamos es mandarnos WhatsApp. No utilizamos para otra cosa el internet. Claro. Entonces como ahí nos pusimos a pensar que era como un gasto innecesario. Sí. Entonces fuimos reduciendo esas cosas. Porque después en los trabajos, mal que bien, teníamos acceso a un wifi. Claro, me acuerdo. sí, Entonces era como... Y empezábamos a hacer esas cosas. Ya me acuerdo, nosotros teníamos un viernes inmaculado, viernes de pizza y cerveza, que comprábamos la pizza, la cerveza. Bueno, empezamos a hacer nosotros la pizza. Y así fuimos pudiendo hacer realidad todo eso que estábamos soñando, que estaba escrito en ese papel. A medida que yo voy contando esto, ustedes mentalicen, tengan en cuenta que el tiempo iba pasando. Ya ahí estábamos, 2018, llegando al 2019, y lamentablemente yo sufro un hecho de inseguridad horrible, que no nadie se lo espera, ¿no? Obviamente. Si bien yo ya había sufrido hechos de inseguridad y él también, no me apuntaron con un arma en la cabeza, entraron a robar en donde yo estaba trabajando y no solamente robaron el comercio, me robaron a mí. Sergio quedó en medio de un tiroteo en Buenos Aires. También lo agarraron una vez sin plata. Te robaron y te dijeron, acá no hay plata, ¿te acordás? Sí, apuntándote sí. con un arma. Saliendo a trabajar a las 5 de la mañana. O sea, yendo a trabajar. Saliendo para ir a trabajar. Entonces nosotros ya teníamos nuestra cabeza a punto de estallar y a mí, me ocurre eso a mí, sola en una plaza. Me acuerdo que Sergio vino de su trabajo volando a los chapazos y yo le contaba llorando lo que me había ocurrido y ahí es donde dijimos basta. No podemos seguir así. No. Aparte, otra cosa, no tenemos hijos humanos. Entonces, ¿por qué este sadismo de decir y tengo? Pará un poco. O sea, y ahí es donde dijimos pará un poco. Ya esto es año 2018 y la cosa se puso en serio cuando ya llegó el 2019. Cuando llegó el 2019 ya no teníamos que vender dentro de la casa que no estemos usando todos los días y era el momento de adquirir nuestra casa. Recuerdo que nosotros teníamos mucho miedo de si íbamos o no íbamos a poder vender nuestra camioneta. Porque yo acá les cuento. Nuestra camioneta, nosotros cambiamos. Nuestro primer auto era un Gol. En el 2016 fue, ¿no? En el 2000 que lo obtuvimos. Que lo cambiamos por la Surán. 2017. Nosotros vendimos ese Gol y nos metimos en un 0 kilómetro que te lo dan ellos que te lo dan a la segunda cuota y vos lo seguís pagando. Bueno, fue el peor error que cometimos en nuestras vidas porque sacamos con esa platita del Gol, pudimos licitar la Surán en ese momento. No, hoy creo que es imposible licitar un 0 kilómetros con un Gol, pero bueno, claro. En ese momento... Y más que nada del año que tenía ese Gol, porque era del 94. Claro. Bueno, sacamos nuestra Surán. Esa fue la que le hicimos 60.000 kilómetros en un año.
pero no era nuestra todavía, porque no la habíamos terminado de pagar. Nosotros la estábamos pagando claro, por mes. Estaba prendada. Exacto. Por eso ahí estoy diciendo que nosotros estábamos agarrándonos la cabeza porque teníamos los 2 sueldos, más todo lo que estábamos vendiendo, y la cuota de la Suram cada vez que subía el dólar, subía la cuota de la Suram. Se disparaba. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer era vender la Suram y esa plata dejarla directamente en la cuenta de la concesionaria para que se liquide la deuda. Sí. O sea, para que se liquide la camioneta y que pase a nombre del nuevo comprador. Entonces nosotros le teníamos que explicar al comprador cómo iba a ser la cosa, porque nos empezaron a ofrecer, chicos, yo le puedo pagar tanto en dólares, tanto en pesos, o también nos ofrecieron, tengo una moto, tengo esto, y nosotros, Sí. no, ¿cómo explicarte? Necesito que traigas toda la plata y la depositamos en el banco. Cuestión que conseguimos el comprador. Ahí lo hacemos corto porque eso, camioneta vieja, cosa pasada. Sí. Conseguimos el comprador, fuimos, la cancelamos, se hizo la transferencia, listo. Nos desligamos de eso. De Todos esa- estábamos mucho más tranquilos. Queríamos tranquilidad. Sí. Entonces, en mayo del 2019, nosotros dos ya estábamos sin vehículo y estábamos en búsqueda de una nueva camioneta, de una camioneta para transformarla en nuestra casa. Y es ahí donde las cosas se ponen horribles en nuestra vida, no por el vehículo, sino que estoy hablando de nuestra vida laboral. Lamentablemente, a mí me agarra una crisis entre lo que había la carrera, la casa, el proyecto, y lamentablemente en mi trabajo pasaba situaciones no tan agradables, situaciones horribles en las que uno sigue porque tiene que seguir trabajando y uno se lo aguanta, y sufrí violencia laboral, sufrí acoso laboral, todas esas cosas feas que se escuchan siempre, lamentablemente. Y un día estábamos sentados en nuestro comedor y yo tenía que salir a tomar el colectivo y no me pude levantar. No. Te agarró un ataque de crisis No me pude levantar. que yo me había asustado mucho. Llamé a la ambulancia, a la emergencia. Y ahí nada, ahí nos dimos cuenta que tenemos que bajar un cambio. Pero nos dimos cuenta cuando vino la doctora. Sí. Porque la doctora me dijo, tenés 27 años. Me dice, me dice, tenés 27 años y así te está por dar una CB. Me dice, esto así no puede seguir. Me hizo tomar un clonazepam en ese momento. Me acuerdo que me lo hizo poner en la boca, lo tragué y le tuve que mostrar que lo había tragado. Y ella me dijo, basta. Me dice, a partir de hoy tenés que tener una licencia, así no podés seguir. Me dice, tenés que calmarte. Y saben que me pasó eso y no pasó ni una semana y te pasó a vos. Claro. Sí. Sergio se va a trabajar y en tu trabajo tuviste un accidente con... ¿Cómo se llama? Sí, bueno, yo manejaba una máquina y nada, mandándole mensaje a Maru, así. Tenía muchas cosas en mi cabeza, la creación de este proyecto, que ya lo quería hacer, quería que saliéramos, dejar el trabajo, lo de la camioneta que estábamos pagando, todo se acumuló en mi cabeza. Y fue un momento que mi vista quedó en gris, no veía nada. Y sí, tuve como un accidente, no fue grave por suerte, pero ahí dije, no estoy bien. Y previo a eso me olvidé de contar que vos ya con la Suram manejando, a veces salías de casa, llegabas al trabajo y no te acordaste nada, no te acordabas el camino. Exacto. O sea que no te acordabas haber frenado en un semáforo, pudo haber pasado... O sea, llegaba al trabajo por inercia, porque era salir de la casa y llegar al trabajo sin saber lo que había pasado en el medio, ¿no? Y no podía yo seguir así. No podía porque, o sea, corría riesgo mi salud y... Tu vida. Y el peligro, ¿no? de otras personas en Sí. la calle, en el trabajo mismo. Así que dije, no, me tengo que dar un tiempo. Y aparte estaba mi cabeza enfocada con ese proyecto. Muy enfocada en eso. Bueno, así que los dos estábamos con licencia. Sí. Aprovechamos esa licencia y empezamos a
gestar, ¿no? Esto del viaje. No, ya estaba gestadísimo. Yo Sí, creo pero que como en este momento... a meter manos a la obra. Claro, sí, sí. Es más, llegó junio. Me acuerdo que llegó junio y lo que vos cobraste y lo que yo cobré lo juntamos y compramos esta Traffic que nos salió 45.000 pesos en ese momento. Sí. Pero nosotros ese mes nos quedamos en la lona porque invertimos hasta el último pesito en la Traffic para comprarla. Es verdad. Entonces lo único que nos quedaba en ese momento era seguir vendiendo cosas para poder seguir existiendo, porque no teníamos un peso partido al medio. Cuando nosotros vamos a ver la Traffic, en realidad fue re loco. Vos la encontraste en Mercado Libre. Sí. La encontraste en Mercado Libre. Coordinaste con él para ir a verla. La fuimos a ver, le dijimos que sí. Cuando llegamos a la casa, yo me puse a buscar por la patente. El historial, o sea, para ver si tenía deuda, si no tenía deuda. Y yo le digo al muchacho, le digo, mira, esta camioneta tiene una deuda de... En ese momento él pedía 55.000. Claro, pues nos llamó mucho la atención el precio, ¿no? Era barato, porque dentro del mercado y el modelo, porque fue así. Nosotros fuimos viendo varias camionetas del mismo tamaño, ¿no? Estamos buscando una camioneta así, porque ya lo que es un vehículo y una casilla estaba como descartado. No, porque ya íbamos a vivir viajando. Íbamos a vivir viajando y aparte lo teníamos a Rocky y a Drago. Sí. Y como que iba a ser medio incómodo, ¿no? Entonces buscamos algo más cómodo. O sea, una camioneta que podamos, ¿no? Viajar con los gordos atrás, cómodo. Buscamos algo así. Y dentro de lo que es el vehículo, estamos buscando los modelos parecidos a la Traffic. Vimos varios camionetas. Y la verdad que esta me llamó mucha atención porque dentro del mercado estaban entre 80, ¿no? Y 100 mil pesos. No llegaban a tanto en ese momento. No. Me parece que en el año 2019 estaban entre 70, las Traffic estoy hablando, Sí. Entre 70 a 90.000 pesos. Y esta la encontramos a 55.000. Entonces sí, nos llamó mucho la atención el precio. Entonces ahí Maru dijo, a ver, vamos a ver la patente, a ver si no tiene alguna deuda o algo, cómo está de papeles. Y fue cuando Maru vio que tenía una deuda de 10.000. de 10.000 pesos, una cosa así era, Sí, ¿no? era, 10, en 15. ese momento, imagínate, 10.000 pesos era mucha plata. Sí. Yo lo que hago es hablar con él, que se llamaba Darío, el dueño de la camioneta. ¿Darío era? Sí, Sí. Darío me acuerdo el apellido Sí, que era Darío. Porcel. Darío. Bueno, entonces yo le mando un mensaje y le digo, mirá, yo la Traffic la quiero. Tengo la plata en mano, le dije, así, haciéndome la winner total. Pero tiene una deuda. Vos me bajás la deuda, yo voy mañana y te la compro. Y él me dice, no tiene deuda porque mi hija se fijó, no sé qué. Dame un momento que voy a consultar, me dice él. Y me acuerdo que estaba el celular en la mesa y nosotros alrededor esperando la notificación. Esperando. Y me acuerdo que estábamos mirando Casados con Hijos o el Chavo. Nosotros éramos así, o mirábamos videos de viajeros, porque ya ahí Sergio me había convencido, o mirábamos Casados con Hijos o el Chavo del 8, o Los Simpsons. Eran esas tres cosas que mirábamos. Y me acuerdo que estaba Casados con Hijos de fondo y llega la notificación y me dice, sí, arreglamos, o algo así, como que sí concretábamos la venta. Sí, sí. Así que al otro día fuimos y bueno, cancelamos, hicimos todo el trámite. Me acuerdo que hasta aún se puede sacar el turno online en el registro. Entonces fuimos hasta el registro, hicimos la transferencia, pagamos lo que había que pagar. La transferencia era, no sé cuánta plata era en ese momento, pero bueno, nosotros habíamos vendido cosas de la casa para tener dinero y no era mucha plata la transferencia porque se basan en la plata, en lo que vos pagaste por esa camioneta, y nosotros pagamos 45.000 pesos. Así que la transferencia, no me acuerdo si no me salió 3.000, 4.000 pesos. No me acordamos ya en ese momento. Bueno, nos dimos la mano con el muchacho, le dimos toda la plata, la contó, todo bien, todo legal. Nos subimos a la Traffic y la trajimos a nuestra casa. Sí. Pero me acuerdo el camino. Cuando nos subimos por primera vez a la Traffic, claro, Yo estaba imagínense. súper nervioso. Ay, sí. La camioneta estaba vacía, era... Furgón. Sí, furgón. Estaba vacía, pelada. Tenía unos asientos atrás, me acuerdo. Y bueno, el auxilio, nada más. O sea, imagínense un vehículo todo vacío, el eco, ¿no? De cualquier pocito. O el mismo El ruido de camino, la el chapa. ruido era tremendo. Yo dije, ¿será así? ¿Será así todo? ¿Va a ser así todo el viaje? Encima nosotros, claro, acostumbrados a... El Golcito era re silencioso. La Surán, pero estacionabas en el semáforo, parabas, parecía que estaba apagada, no se escuchaba nada. Claro.
Y de repente esta Traffic, que no solo era gritona, sino que se escuchaba todo el chasis de atrás. Aparte la dirección era dirección mecánica, tenía que girar con las dos manos, hacer fuerza, cambiaba un montón. Pero no sé, como que en el fondo había una atracción a ella, ¿no? ¿Tenías? ¿Eh? ¿Tenías? Teníamos. No, tenés, y aún seguís con... Sí, sí, verdad. Llego a ver si piensan que le pusiste una hidráulica. No. Tenemos todavía. Y me acuerdo que nosotros era de Morón a Ciudad Evita que teníamos que ir. Y me acuerdo que en una tuviste que doblar en una calle muy cerrada y había un chico. Vieron que en Buenos Aires todos estamos apurados. No sé por qué, todos estamos apurados. Entonces el chico, en vez de esperar en la vereda para cruzar, estaba en la calle esperando para cruzar. Y cuando dobla Sergio, claro, imagínense las dimensiones de esta camioneta con los vehículos que estaba acostumbrado a manejar, claro. Y casi le pega al chico con el espejito. Me claro, acuerdo porque de tiene eso. el espejito que sobresale bastante. Y nada, y eso era cuidar, ¿viste? Cuidar a la hora de doblar, cruzar contra otro vehículo. Y fue muy... El regreso, ¿no? Fue muy nervioso. Estaba muy tenso. Bueno, cuando llegamos a la casa, yo bajo a abrir el portón. Entramos la Traffic, cerramos el portón y me acuerdo que nos tuvimos que quedar un rato mirándola. Sí, ¿cómo íbamos a arrancar? ¿No? ¿Por dónde arrancábamos? No, pero no por importaba. afuera, por adentro. ¿Te acordás que no importaba? Porque me acuerdo que la vimos y era nuestra casa. Sí, ya el simple hecho de pasarnos atrás, ¿no? Y ya imaginarnos viajando en la camioneta. Tenía todas las ventanas como la que tiene ahora y era abrir así y mirar el paisaje, ya imaginarnos el paisaje. Y dijimos, se está concretando, ¿no? Ahora ya no hay vuelta Se está atrás. concretando. Y fue algo teníamos también ese miedo porque nosotros pasamos por muchos proyectos que nunca se dieron. No, pero además nuestros proyectos, como decíamos, por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, se venían cayendo a pedazos. Sí. Yo estaba, por ejemplo, estaba estudiando el magisterio en educación primaria y estaba trabajando y nuestro proyecto, que era el del que más entusiasmo le habíamos metido, era que me tenía que graduar y nos íbamos a ir a vivir a San Luis. Uh-huh. Estábamos obsesionados con que queríamos, porque Sergio ya conocía San Luis por su familia, tiene familiares allá. Entonces nuestro proyecto era comprar un terreno y montar un container. Uh-huh. Montar un container y armar nuestra casa. Entonces ya de ahí teníamos la idea de armar nuestra propia casa. Y... Ay, ¿a qué quería llegar? Los proyectos que fuimos pasando. Todo eso se fue cayendo a pedazos, porque me acuerdo que habíamos hablado con la empresa del container, ya teníamos todo arreglado, habíamos cerrado un precio que en ese momento, que cuando les estoy hablando de años, eso fue en el 2015, me acuerdo que nos cobraban $5.000 el container. Entonces nosotros en ese momento podíamos tener $5.000 vendiendo el vehículo y todo eso, sí, pero sí. Después, ¿qué pasó? Economía de Argentina, el dólar se disparó, como pasa siempre. Claro, no solo el container, tenés que también, tenemos que sumar Pero el terreno más o menos lo teníamos visto, sí. O sea, nosotros más o menos podíamos, pero me acuerdo que fue el cambio de gobierno, no me quiero meter en política, no sé si para bien, para mal, pero ustedes saben que siempre estas cosas pasan. Y ya los $5.000 para nosotros ya eran inaccesibles. El terreno que habíamos visto, de repente ya hasta habían sacado la publicación para hacerla de nuevo. Y así nos fue pasando todo el tiempo. No, aparte de eso hay que sumar, ¿no? El precio del contenedor. Bueno, el lugar que vamos a plantar el contenedor. Otra cosa, el traslado a ese lugar, la grúa. Entonces íbamos sumando y como que se nos iba de las manos todos esos números. O sea, podíamos en el momento que lo habíamos planificado y averiguado, podíamos. Cuando ya estábamos a punto de concretarlo, pasaban esas cosas. Entonces, para nosotros ver la Traffic estacionada en nuestro jardín, para nosotros lo logramos. Sí. Lo hicimos, sí. O sea, no importa, ya no estábamos solamente soñando con tener un vehículo, ya no, era real. Sí. Estaba ahí, no importa las condiciones en las que estaba la Traffic, no importa si le faltaba pintura, no importa si estaba oxidada, no me importó que sea de 5 colores, pues me acuerdo que los portones de atrás eran blancos, el capó era negro, la camioneta era azul, un poco azul, un poco óxido, no me importaba, la teníamos ahí. Y al otro día había que arrancar
Me acuerdo que al otro día nos levantamos temprano y empezamos a limpiarla, ¿te acordás? Sí, le abrimos todos los portones, empezamos a limpiar. Era sacar mugre, el asiento que tenía atrás, todas las cosas. Me acuerdo que vino con una caja llena de repuesto, que Algunos seguimos teniendo. algunos seguimos teniendo, otro que ya la fuimos cambiando. Y era limpieza general. Bueno, después de esa limpieza empezó el aislamiento, ¿no? Ahí nos pero para hacer ese aislamiento, nosotros ya plata no teníamos, o sea, teníamos el ingreso, yo me quedé sin sueldo porque mi licencia no fue paga. Mi licencia no era paga. Yo no tenía sueldo. Teníamos el ingreso de Sergio. A él su trabajo sí le cubrió su licencia, pero te duró, o sea, al mes siguiente vos volviste a trabajar. Entonces estábamos sin tiempo para armarla, con un solo sueldo acostumbrados a tener dos, Sí. y aún teníamos cosas que pagar, porque todavía teníamos el servicio de internet, los impuestos, bueno, esas cosas. Entonces nosotros comenzamos una camperización muy rústica y reciclando todo lo que teníamos. Pero sí lo que compramos, como decís vos, fue el aislante, Sí. sin conocer mucho del tema. Compramos lana de vidrio y aislante y comenzamos a aislar las Exacto. paredes. Sí, sí, era una cosa de ir a comprar y mientras estábamos comprando, nada, íbamos pensando, ¿no? Y si pasa como los otros proyectos, si se cae, y nada, y como que nos poníamos mal, en un momento estábamos mal, estábamos tristes. Estábamos porque, en el Easy, sí, ¿te acordás? Y viendo cosas muy costosas, y yo me acuerdo que estábamos en un pasillo mirando bisagras, eran trabitas, los detallitos, ¿no? Las cosas que a veces uno dice los detalles y terminan siendo costosos, muy costosos, carísimos. Y ahí es donde dijimos, oh, ¿y si nos pasa como otros proyectos? Pero Sí. no pasó así. se concretó. Nosotros de a poquito empezamos a armar la Traffic. Le habíamos hecho le revestimos las paredes. Teníamos un poco de madera de fibrofácil, me acuerdo. Utilizamos algunos machimbres que teníamos de nuestra casa, que fuimos reciclando de nuestra casa. Hicimos un piso con toda madera de pallets. No fue muy funcional. Ahora después vamos a contar qué pasó con ese piso. Quedará para el siguiente podcast. Y montamos un mueblecito que nos quedó de nuestra cocina, para poder guardar la garrafa, algo de mercadería y el anafe arriba. Armamos una cama que no la probamos dormir toda una noche, o sea que esa cama no funcionó, quedó sumamente incómoda, pero también tema para el siguiente podcast. Y llegó el momento en el que vimos nuestra camioneta que ya tenía la cama, el piso y el mueble. Entonces ahí es donde dijimos, bueno, ya está, ahora tenemos que empezar a vender estos electrodomésticos que usamos todos los días, pero que no vamos a llevar al viaje. Claro. Que eran la tele, era una tele vieja, porque todo lo más nuevito se había vendido. Nuestra Play, que la usábamos, Sí. porque nosotros teníamos la Play 3 que estaba conectada al Wi-Fi, y ahí era donde mirábamos los videos, mirábamos ahí en YouTube. Teníamos la mesa, las sillas, la cocina y la heladera. Entonces comenzamos, como ya teníamos una anafe y la garrafa, vendimos la cocina. Exacto. Vendimos la tele, vendimos la Play. ¿Y qué me dijiste vos? Y bueno, cuando ya estaba la casa, ya veíamos que la casa quedaba cada vez más vacía. Y dije, bueno, el último electrodoméstico va a ser la heladera. Estábamos en diciembre, ya casi entrando a diciembre. Un calorón. Hacía un calor, no podíamos vender la heladera. Entonces dijimos, bueno, el último que se va a hacer vender es la heladera. Y ahí sí, la heladera es el inicio de este viaje. Y bueno, y la venta de la heladera se dio. Ese día me acuerdo que la cargamos en la camioneta. Me acuerdo que la camioneta tenía un mueble y la cama armada. O sea que para llevar la camioneta para llevar la heladera tuvimos que desarmar esa cama, el mueblecito, es llevar la heladera. Y nada, y como que después regresando dijimos, ya está, ya no hay más nada. Porque yo dije, se vende la camioneta, se vende la heladera y ahí ponemos fecha de salida. Ya no hay vuelta atrás. Así que nada, surgió así. Se vendió la heladera. Creo que habrá sido un lunes, como un ejemplo. Fue un lunes que vendimos la heladera. Yo le dije a Maru, listo, el viernes salimos. Ya teníamos toda más o menos la camioneta armada, como para poder, o sea, armada, entre comillas, para la comodidad para dormir. Un mueblecito para quedar la garrafa fija
y la nafe fija para cocinar. O sea, más que nada lo básico del viajar, ¿no? Lo que necesitas. Y le dije a Maru, listo, nos vamos. El viernes nos vamos. Vos ponés la hora. Y Maru me dijo, bueno, salimos, no sé, a las 7 de la mañana, lo más temprano posible. Así que de lunes al viernes estuvimos preparando todas las cosas, fuimos cargando la mayoría de las cosas en la camioneta. Nada, y creo que empezamos a cargar fideos, los alimentos enlatados, la comida de los gordos. ¿Qué más? Bueno, la ropa, todo en bolso. Íbamos metiendo muchas cosas también en bolsas negras de consorcio. Y todo iba abajo de la cama para utilizar todo ese espacio. Y salimos ese día. Y bueno, gente, también le queremos contar que en este viaje no solo éramos 4, sino que éramos 5 al inicio de este viaje. O sea que ese día que empezamos a guardar todas las cosas, no solamente eran las nuestras, sino también de la otra persona que comenzó el viaje con nosotros. Pero todo eso te lo vamos a explicar en el próximo podcast, no te lo tenés que perder. Y otra cosa que queremos que hay para finalizar el podcast del día de hoy, ese día que nosotros, como vos dijiste recién, nosotros salimos sabiendo que la camioneta andaba un poco... Sí. Salimos con un temor a eso, ¿no? Que andaba medio raro ahí. Pero bueno, los primeros kilómetros no tuvimos problemas. No tuvimos problemas, pero después las cosas se complicaron un montón. Sí, se dieron pero vuelta. Vamos a finalizar el podcast por el día de hoy. Espero que les haya gustado nuestra historia. Yo sé que en este video hablé mucho más yo antes de que me salten al cuello. Yo quiero aclarar que bueno, de los dos, ella es la que tiene mejor memoria. Por eso más que nada yo la dejaba que hable ella. Yo me trababa mucho porque entre que no puedo hablar tan fluidamente, porque entre que me ponga a pensar y dejo un espacio para recordar, claro, porque pasaron 3 años y medio. Claro. Y muchas cosas yo no me acuerdo para nada, en detalle más que nada, ella sí. Por eso ella más que nada habló, yo le di el espacio que hablé ella. En realidad Sergio me pidió auxilio, nosotros tenemos nuestras señales, nuestras señales de pareja. Entonces, ayuda, señales. Yo sé si me patea por abajo de la mesa o me hace ojitos, yo ya sé que tengo que hablar. Así que entiéndannos eso y espero que por ser nuestro primer podcast le haya gustado. Creo que el propósito lo cumplimos, era contar nuestra contar historia. El inicio. Bueno, espero que, como dice Maru, que le haya gustado, que nada... es nuestro primero, o sea que recién estamos arrancando. Nosotros tenemos y sabemos que hay muchas cosas que por ahí hay que corregir. Pero bueno, nada, como es nuestra primera vez, vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Y como dijimos, este es nuestro primer podcast y lo queríamos compartir con ustedes, este inicio de viaje. Y creemos que el segundo relato del podcast va a ser un poquito más fluido, un poquito mejor. Así que bueno, gente, gracias por acompañarnos. Y nos vemos en la segunda. En el segundo episodio del podcast, que como ven se graba así como en vivo y pueden salir todos los errores. Ajá. Nos vemos entonces en el próximo. Adiós.